Ahí va, vamos para allá. Sí. Toma, agarra la cámara y yo te llevo todo para allá. Bien igual, algo pasó para que te diga bien igual. ¿Puedes tener así me pongo la campera? Me van a llevar volando los Sí, monitos de mierda. también si querés ponerte más. Oh. Dame, dame. Yo estoy bien, ¿eh? ¡Pues, cambio! Perdón. Por lo menos agarramos todo el gol. Eso no lo sabemos. ¿Esto querés que te haga una hora especial? No pase, bien. Cerca mío. Qué calor que me dio. ¿Qué trago para tomar? Estamos tranca. ¿Agua o Gatorade preferís? ¿Vos querés Gatorade? No, yo por sales. Ay, no sé cómo voy a ir al crucero mañana. Voy a chivar toda. No, va a llover mañana supuestamente. ¡Oh, peor! No sé a qué hora. ¡Bien, Fede! Ahí va, Fede, subilo un poco. Chapá. Listo, listo, listo. Tranquilo. Vamos. No, tiró. Solo, solo. Para. No, profe. Por favor. Profe. ¿Te ayuda en algo? Quiero usarlo para secarme la cara. ¿Te pusiste agua en la cara? Sí, ¿por? ¿Se me está saliendo? No, no, porque tenés acá rojito. Ah. Sí, me picó uno allá cuando te acompañé. Ah, se fue a la mierda. Ahora dice que no llueve mañana. Pero ¿Y? baja la temperatura. ¿A cuánto? A 22. Bueno, sale, planteando ahora. Al mediodía 22, máximo 22 igual. O sea, va a estar más tranquilo. Sí, me van a cagar.
31 grados hacen ahora, boludo. Pará, chapa. Ay, me re quedé pensando en la señora. Cambio, profe. Vamos a sacar esta misma. Yo llevaba el título aquí. Te vas a preguntar el nombre. Beatriz lo escuché al chaval. Sabemos que Coco es un hijo de puta. Sí. ¡Estaba solo, profe! No quería llegar al puerto. ¡No llegó nunca! ¿O no? ¿Me levantás por Sí. Ahora tu espalda, Feli, Feli. ¡Toda! ¿Cómo, amigo? Relajada, la camarógrafa. ¿Paraste? Pase. ¿Qué sé? No te saludé. ¿Está bien, amigo? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Muy relajado todo, ¿no? Sí, tranquilo. Eso, cuidado. Espero que siga así. Espero que siga así. No, porque te digo vos que estás muy tranquilo. Yo soy No, pero estás, hoy no estás, hoy estás medio en vacaciones. Ah, es Viste, que... pusieron redes nuevas. Sí, boludo. ¿Amigo? Sí. ¿Este tengo pelota? Esto es todo pelota, amigo. El mejor torneo del universo. Tengo que venir a las 8. Venga. Me voy a hacer el servicio y vuelvo. Sí, tranquilo, amigo. Lo único malo todavía son los alambrados, es una pelota por debajo del alambrado. Sí, afuera. Sí, que a veces te pinchan la pelota también. Sí, obvio, o sea, la de pelota se jodieron con eso. Sí. Pero bueno, se mejoró. De a poquito, De a poquito. de a poquito. Aparte pusieron estos que son mejores que Va, se ven mejor. los hexagonales son mejores. Solo, Fran, solo. Espero que sí. ¡Bomba! Y acá que vuelvan a poner, ¿viste? Está bien. Sí, porque si no... Igual los pendejos tenía que haber sido alto hasta los pocos. Vos, Feli. Por lo menos allá. Yo siempre le dije que Allá por lo menos. allá se dio así, porque se pierden todas allá a la mierda en el bosque. Listo, escuchá. Sí, pase. Gracias. Dale, chau, nos vemos. Hasta luego. Vamos, apoyate. Ahora ya. Ay, ¿te fijas si mi vieja me mandó un mensaje? Qué cargadita, joder. Sí, está explota, pobrecita. Tu viejo o tu vieja. A ver. Fíjate, por favor. ¿Qué pasó? Hubo un evento callejero y tu mamá audio. ¿Lo escuchó? Sí. No, bueno, pero ponerlo para los dos. Bueno, mi amor, quédate tranquila. Porque como no sabemos la dirección, en todo caso después nos damos una vuelta a ver si vemos el auto, pero esperemos que el marido la lleve. Por ahí cuando llega y ella se queje y te muestre bien cómo está, la lleve, quédate tranquila. ¿Cómo algo? Decirle, grábame un toque. Grábame. No, me dijo que vive ahí en Berterot, en la cuadra siguiente, en una casa amarilla de 2 pisos con un jardín adelante.
Se llama Beatriz ella, por lo que escuché que le dijo al el marido, y el chabón se llama Coco. No sé si capaz vos los conocés. ¿Tu papá le quiere mandar algo? Sí, ahí le... Va, si querés escribirle, contale vos. Contale, si querés. ¿Qué le digo? ¿Están juntos? Ah, no sé. Viste que son así. Sí, capaz que están juntos. Capaz que están juntos, sí. Mando un audio. Vale. Aló. Te mando un audio yo, Robert, porque... Yo estoy acá al lado, pero estoy grabando, pa. No, porque se cayó una señora atrás nuestro. Y nada, sangró mucho. Se golpeó la Se nariz. golpeó la nariz, sangraba mucho la nariz. Y bueno, esperamos hasta que el marido llegue. Pero resultó ser un hijo de puta el marido. Sí, un sorete. La maltrataba, como que se enojó porque se cayó, tardó 1000 años en venir y vive en una Y cuando cuadra. vino la recagó a pedo. La recagó a pedo. Yo le dije, bueno, tiene que llamar al semico, al pirobano. No, yo ahora me encargo, dice. Apenas nos dijo gracias a nosotros. No, sí. Sorete el viejo ese, no le dijimos nada porque ya si no vamos a No poner- teníamos que ir, Y pero... nos teníamos que ir y íbamos a poner nerviosa a la señora encima. Sí, pero te juro que no se la queríamos dar, Un porque... viejo de mierda, a veces se ve toda por otra persona que esté por ahí. Pero bueno, por mí estaba consciente, ella no le daba dolor. Pero bueno, esperemos ver después si... Capaz la vamos a ver cuando volvemos. Claro, y ojalá la haya llevado al hospital. Porque para mí tenía un mínimo, un corte tenía. Sí, León dice que se rompió la nariz. Y estaba hinchada la nariz. Pero bueno, capaz igual no le dolía, así que hay que ver. Ojalá que no. Nina, ¿Qué quiere? no, nada. Ah, no. ¿Cómo va, Rodri? Bien, amigo, escuchando con los Hola, ¿cómo mosquitos. estás? No, ya está. Listo. Parado, los dos. ¡Bien, feliz! Estamos bien, no, bueno, Sí, obvio. Ale, para mí se hizo boludo igual para no venir. Sí. Él llegó el papá a las literalmente 6 de la tarde, me dijo. Tenía todo el día para llevarlo. Igual es verdad que la otra vez, ¿Pero tenía turno? no, tenía que ir a control. La otra vez también fue a la tarde, por eso se sentía mal. Capaz que el médico estaba de tarde, no sé. Puede ser. No me contestaron. Pero también... Dejalo afuera si querés. Dale, como quieras. Pero también... nada, no sé. Para mí si él sale a las 7 o 8 no va a querer venir. Qué chabón, loco, ¿para qué le pagan el sueldo? Ese es el tema. Como ahora cobra como yo por mes, a mí se me bajan partidos y qué sé yo, me chupo un huevo. O sea, no me chupo un huevo por mí, pero me chupo Sí. un huevo. ¿Entiendes? Entiendo. No olvidé comer. Te pongo el dedo. Igual, qué locura, no se le ocurra ir a la casa de la mina porque está el marido. ¡Acercate, Fe! ¡Está muy lejos, Fe! Pobre, nada, acá cerca de su vecina. Claro, compadre. Mi vieja reaccionó, no los conozco, puse. Ah, bueno. Yo al viejo lo tengo de vista igual. ¿Sí? Es un viejo re genérico igual. No, pero lo tengo. Lo tengo Se de parece cruzármelo. a un actor argentino, parece, ¿no? ¿Contesto algo? No. A mi papá. Mi papá es cero involucrado. Sí, mientras menos. Sí, siempre fue así igual, de no meterse, o sea, meterse lo justo y necesario. Bueno, mariposa. Ese.
Cansa. Vamos rápido ese, no te cerres. Imagínate lo poco que le importa que esté ganando con nosotros todo bonito. Ay, el Choco me hace reír. Dale. Pará, flaco. Tiene cero paciencia para que boludeen. Sí. Hay una esquina que está destruido, que se alquila, pero no sé qué. Habría que romperlo todo y edificarlo. Gastar de guita, no sé. Ahí ya hay que buscar uno que tenga la Sí, por eso, boludo. No, algo. Bueno, ya si Jean compra la cámara y yo puedo venir los fines de semana, voy a hacer esto. Porque la verdad me la veo re picosa la materia. Ya sabes que viernes, sábado, domingo te haces una sesión. Habría que ver a ver qué tanto se. La cagada es esto, es el clima. No es tanto esta placa. Frío, calor. Sí. Vamos, Fede, Pachi, 1-2, dale. Pero igual es fácil la pelota. ¡Mira, Lucas! ¡Lucas! Igual no creo porque encima la no para fútbol. Vos querés venir, Juan. Juan, boludo. Ay, me dio una ternura lo del otro día de que Hilda estaba enamorada del tío de mi mamá. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 12? Ella toda chiquitita, me la imagino sentada en la ventana esperándolo. Vamos a hacer Qué un asadito con linda. toda la gente. Así que Nina eligió el más polémico de los Ah, outfits. sí, sí. Encima me dice, le digo, ¿y qué te vas a poner al final? Y me dice, el top. Y me dice, pero mamá y papá no quieren. Digo, ¿cómo que no quieren? No, dice que se me van a tirar todos los pajeros, no sé qué. Y Digo, sí, bueno, pero va a suceder. eso va a suceder con lo que sea que te pongas, ¿no? Es que... Y nada, le dije, mirá, a mí no, o sea, es cómodo como cualquier ropa de salir, viste, que se te sube, te sale. Pero así que se va a poner. Lo voy a poner igual. Porque fue y les dice a mis viejos, ya lo dice que no se sale. Chapa, tranquilo. Ya, como una. Oh, gracias, mi amor. Chapa. Como una. ¿Cómo? Esos cuatro que están ahí tomando mate mirando el partido. Sí, tengo miedo de lo de Qué amarillo. grande. Si gran no ese plan. mosquito es un gran plan, sí. Gran plan. Hay un equipo que no juega más con nosotros, lástima, pero por plata, ¿viste? Sí. Mira. Y sí, con carajito. Que jugaban y se quedaban, después no se jugaban a las 5. Creo que hay un juego medio temprano. Después se quedaban con los autos en el auto de atrás
chupando birra y poniendo música fuerte y viendo todos los partidos. Se quedaban entre reposeras, se ponían reposeras, se quedaban viendo todos los partidos. Gritaban, comentaban. Parece el alemán de la película que vi. Sí. Rapidísimo, para eso sí estamos. La misionera. Vamos a matar a Gaby, Sí, bonito. Ya que hizo de Tarzán, amigo, con ese enfermo. Antes a los padres, para que hagan era como un obligado. Y ahora se me hace un piquito. Y te das cuenta también esa forma de olvidar al tiempo. Y aparte del consumismo que tiene todo que ver con eso, juegas antes. ¿Qué vuelve? Claro, si vos impones tan cortos, lo que hacen es mismo. Bueno. Parece que su cuello continúa hasta arriba. Vale. Están reclamando la fiesta. Vamos. Vamos. Mira, lo arreglé bien. Sí, obvio, amigo. Decime, pasame la lista de temas. ¡Vamos, dale! Bueno, pero más o menos qué va a pasar, o si vamos, porque vamos. O sea, tengo a mi hermano que es fanático de Bullet Sí. y de Grey. Así que solamente van a ir personal. Haceme una playlist. Que es Engage, todo eso. Dale, haceme una playlist y voy escuchando. Y pásamela. Me bajo en el ensayo. A veces en vivo. Es el Ah, capitán de otro equipo. Sí. Viene con la novia. sí, lo reconocí. ¿Y vos querés ir? Sí, un día sí. Me gusta como ver, viste, qué onda con otras gente. La competencia. Sí, como... Para saber bien también que ubicarme de cuánto toco, cuánto no, qué sé yo, pues gracias. Aparte le da buen pibe. Él siempre me falta arquero, viene, Sí. y pues tiene otro lesionado. ¿Qué haces? Pará, estás grabando cualquier cosa. Cualquiera. ¿Qué así hiciste? Se quería enfocar el festejo. Bueno, pero no lo enfocaste. Intenté hacer cine. Intentaste ser Ale. Sí, pero no veía la camarita. Ay, yo me toqué así y me olvidé que no me lavé las manos. ¿Crecí, te cubro? No. Después voy, cuando termine. Bueno, pero no porque técnicamente descansó. ¿Sabes lo que hace el cuerpo? Mucha ansiedad, boludo. Bah, ¿qué están haciendo? Ay, Me agarró el teruleca. ay. Tú bastante feliz nomás. Ay, me agarré mal.
Tenés que ir a verte qué pasa con eso. Izquierda, Kiwi. Izquierda. Ahora. O vos sabés qué es. No, ni idea. Ay, me hizo mierda. Sí, tranqui. Ahí bien, volvemos. Porque a Fernanda le pasaba así. Tiene como puntadas ahí en la nuca. Y después no me acuerdo qué tomaba. Tenía que ver algo con una vértebra y un nervio que te tocaba, ¿viste? Una cosa de esas. Ay, qué feo que es. No, sí. Vuelta, Chapa, vuelta. Bien. No pasa nada, dale. Escuela, a veces no me dolió. No, me sirve. Tranqui. Ah, sí, una cancha sola. Ya le avisé a los equipos que siguen acá. ¿Hoy es todo en una cancha? No, vos te quedás acá, pero a la partida de las 8, 9 y 10 hay dos. Solo, Fran. Luca, acordate de estar central, amigo, comete un poco atrás. Eso, los dos. Buena. ¿Se van? Eso. Si llega a venir Valen, que no sabemos si venía porque se sentía mal, un tío que filma, un borrachito. De cambio de cancha. ¿Por qué? Hay gente que estás en la que laburo yo, en la que juego yo. ¿Vos jugaste? Sí, a las 9. Por eso el bolsito. Marco. ¿Está bien? Ay, no, fue horrible. Porque en general es como que me duele 2 o 3 segundos y después es como que se me apaga la tele y vuelve. Pero ahora me quedó ahí doliendo, fue horrible. Eso. Simple al medio. Está bien, acomódense. Bien, Nina, ya. Bien. No toca caso. Re bien. Aparte, viste que a veces está aburrido, pero a ella le gusta toda la filosofía. Entonces, no, se me pasó volando. Dice. Qué bien. Más linda. Sí, se veía bien. Contento. Sí, aparte es otra cosa cuando salís con tu plata. Sí, te sentís re bien. Aparte, no- Sí, te sentís re bien, no te sentís como en deuda, ¿viste? Re tranqui. Sí, siempre le iba a pedir a la Tiana. Sí. ¿Viste? Te dije. ¡Quiero! ¡Arre para allá! Luqui, tenés uno atrás, ojo, vos. Fede, bajá. Está muy lejos, Pachi. Cuando me tenés así me pongo la campera. Me siento picarme la espalda. Sí, las cosas son bajo. Igual ya está poniéndose fresquito. Solo. Una. ¡Ya, chapa! ¡Ve, chapa! No, todavía no.
Ahora ya hay uno solo. Sáquense. Solo, mirame, mirame. Sí, medio. Solo. Siempre no te alejes, ponete las manos adelante. Con todo, Fran. O sí, alejate, pero ponete las manos. No me apuré. No me apuré con los cambios. Ya empiezan. Tú en el medio. Ay, amor, me lo sacó. ¿Dónde? ¿Te pusiste en la mano eso? Ahora viste que para la cantidad que hay, todo bien, no es tanto como... Bueno, con la cantidad de off que me puse, si me picaban igual, la verdad que... ¡Golazo! ¿Vos? Cambio, profe. Feliz. Ustedes dos. Machi. ¿Vos Qué divertido. ahora atrás, Fin de largo, muy fin de largo. Mi país, mi país. Qué pelota. Voy a preguntar a Valencia si viene. Pasa que salió muy rápido y así, tipo, cerrando la pierna y Oh, Valen, amigo, ¿todo bien? ¿Cómo te sentís? Escúchame, ¿te dijo Santino para venir hoy a SB5 en Media Platense? Haces una hora más. 8, 9 y 10. ¿Podés venir? ¿Te sentís mejor? Acá yo no vino porque tenía fiebre. Está Valen. Casualmente vos acá y yo iba allá. ¿Qué se preocupa la pelota? Porque se me fue el pibe. Capaz de estar sangrando. Ven acá, ven acá. En un momento ayer le digo a Nina, antes de que empiece, digo, che, acordate que lo que hicimos es algo raro, y si tenían vos filmar todo. Tranquila, tipo, tampoco te vas a acercar, pero vos quedate la cámara y filmá todo. En un momento uno se empieza a putear con otro, yo no quedo en la nada, ¿viste? Pero se empieza a pelear. Digo, Nina, acordate. Sí. Ya le dice suma todo. Estaba haciendo suma a la cara. Cine. Yo cuando vea el video, el chabón va a empezar a putear a ver qué hice. Qué grande. Y Jen se supone que vuelve en... creo que 20 y pico de abril. 22 de abril. Ah, el día que cumple mi abuelo Daniel. Y va a traer... Yo le dije que traiga mínimo una cámara, no le traiga dos. La otra era de allá, pensé que la iba a comprar acá. No, allá es más barato. Ah, sí. Y yo entendí que cuando volvía la compraba. No, la compra ya era 3. Pero el mensaje que vos me mandaste decía que cuando volvía la compraba. No, la compra ya. Ya me pasó los links. ¿Te pasó los qué? Los links para que vea cuál. Ah. Pero no tuve tiempo de verlo todavía. Me pasó, no sé, ayer, antes de ayer. Una lista de tareas de cosas que yo tengo que hacer lo que él hacía acá.
No llego, tipo, no llego físicamente, no llego. Sí. ¿Y ya con Santino no te alcanza? No, porque Santino también está... Ya Ronaldo le digo al otro, boludo. Son detalles igual que no hacen al todo, ¿viste? Pero bueno, una semana completa. Y también otra de cargadores, como este. Algo muy bueno. Entonces vos lo tenés, no solo la cámara para 2 partidos, sino el cargador y el líquido. Sí. Lo único que te vamos a hacer que aprender... Es a ponerlo a cargar. No, eso no vuelve a subir. Hay que acordarse. A subir. Ah. Es verdad. Eso va a ser una paja. En realidad, es copiar y pegar el texto. ¿Qué texto? Hay un texto predeterminado en los videos. Pero digo, hacer la subida y eso, hay que editarlo también, ¿o no? No, o sea, Hay que cortar el entretiempo. No. Solo se edita si se pelean. Ah, ok. Que son los muy menos. O mucho, ahora uno por fin de semana. ¿Qué? Salvo que grabe yo y entonces no lo vas a ver. Pero eso no significó que deje de ver lo que estaba pasando. Estaba así. No, eso dice que con el CUT no sé qué es un programa del celu. Si hay que cortar, para lo que hace Ale es eso. Se lo pasa al celu. Ni en pedo, mi celu no aguanta un perdido. ¿Qué es lo otro? O el mío, el... ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Acá, sí, juegan acá. Sí, yo te digo, este habrá arrancado de venir 15 segundos. Así que el 10 ya está. ¿Qué haces, Luqui? ¿Todo bien? No, te quería mostrar lo que te coso, amigo. Es una vergüenza que Lalo le dijo al chabón que se roja. A ver. Decime que si vos me decís que es roja, bueno. Es que yo me recuerdo que se chocaron. No, sin falta. Si no termina el gol, boludo. ¿Cuánto va? Mirá. No terminó. Sí, capaz que lo que le... Aparte, no es que él siguió jugando. ¿Siguió? No, que el que se lo golpeó se podría haber seguido jugando porque no es falta. No Amigo, puede. ¿y Lalo para qué le dice? Yo cuando lo vi rápido me pareció que no me había sido Pero nada. Lalo no puede decir es roja. Sí, Encima le dijo al de ellos, le perdonó una roja a ellos. eso fue lo que Es un boludo. O sea, ponle que sea roja y no la vio. ¿Qué le va a decir? sí. No le digas que roja y le No, perdonó. yo cuando la vi ahí rápida también me había parecido que ni falta había sido de chocar. Ahora salió. Sí, tranquilo. ¿Juega hoy? Conmigo. Ah, sí. Todo el tiempo juega ese chico. Sí. Porque él trabaja en torneos, entonces como yo conoce a todo el mundo. ¿Trabaja como árbitro nomás o es otra cosa? Sí, ya con nosotros no trabaja más como árbitro. Ah, ¿no? No, ¿Por qué? y porque ya tenemos como algunos unos jóvenes, ¿viste? Y tiene ganas de jugar, entonces dejamos jugar con los del torneo nuestro. Obviamente no va a hacer las dos cosas. Pero dejamos jugar, pero ya no trabaja más con nosotros. Bueno, estamos bien de árbitros. Acá tenemos Chueco, Andrés, viste el de los celulares, Pela Guido, el alto, ese es buenísimo también. Y allá también están de suplentes 2 pibes jóvenes que están re bien. Diego, ¿me querés pasar la bocha y la haces a Tokio Planilla? Ay, amor. Perdón, amor. Chao, Juan. Buen fin de semana, felices Pascua si no te veo.
Amarilla. Lo siento picarme a través del pantalón. Sí, por eso te decía. Me Es un dolor de pinchan, huevo porque boludo. te tenés que poner a lavar al toque. No, pero igual le puse off al pantalón. A la remera también, en el pelo me puse. Sí, yo también se tuvo que poner el pelo porque... ¿Quién? Nino. Ah. Ay, no me trajiste el Glade, ¿no? Oh, amor, nos olvidamos. Me ponen una alarma para mañana. ¿Para qué? Para que arregle la mañana. Ah, yo ahora te doy la plata de esto y mañana puedes comprar las pastillas Sí. y a la noche cuando venís a cenar las traes porque yo tengo el crucero mañana. Mirá, dale. Vos. Una. Viene Valen, ¿Quién es Vale? el firmador de la otra cancha. ¡Ah! Que hacer estos dos acá y el de las 8 para jugar para allá. O Bebos. No es tan parecido a Bebos así. Guarda, Luca. Sí. Listo. Pasa. Losa. Te tiraste bien en los dedos, ¿no? Me puse en la mano. Ven. Poneme más si querés. Bueno, los dedos son clave. A ver, dame. Pará. Thank you. Espero que no le haga nada a las uñas. No, no creo. Ay, me quedo todo lleno de sangre. Señor. Pobre señor. Coco, más vale que te hayas puesto las pilas. Sí. Solo, ¿eh? Solo. Ahora con lo que tengo que pagar, así llego a mi casa y te transfiero, no te transfiero. Hola, Sa. 3, 4, Aquí. 5, 6, 7, Dale, Luz. 5, 6, 7, Uy, se levantaron un poquito de nuevo. 20, que estará. 20, claro. No venimos. Me dijeron lo de Tokyo Manchi que había hablado Araña con vos. Ajá, ¿para qué? Por la plata. ¿Pagan después? Sí. Sí, pagan después. Porque va a llegar tarde el Capi. Ay, Dios, de pronto hay un... Sí, se levantaron todos de nuevo. No sé por qué se la cantan de bandadas así. Son unos forros. Pero tenían que ponerlo muy cerca de la cara. Sí, se levantaron todos de nuevo. Estábamos re bien. Ay, acá me picaron. Sí, este tipo. Ay, Dios. Voy a morir. ¿Querías el link verde del otro?
Doc, ¿tenés todo en el botiquín? ¿Qué tiene? Sí, tiene todo. Ay, amor, mirá. Ah, nube. Ahí yo tengo un motorcito yo. ¿Qué? Un motorcito tengo por ahí, dijime bien. Es un equipo, amigo. ¿No sabes un equipo que juega en tu torneo? No, no fue ningún motorcito, me parece. Fíjate, a 19 horas. ¿Vamos solo? Ahora sí. ¿La pechera te la dejo acá? Sí, amigo, dale. Gracias. Yo también, ¿no? Sí, no, me falta menos de 5. 7 mañana. No, hay que ver, boludo. A ver. Tan sólido tiro federal y este capaz que se pasa más tarde. Boludo, me juega así. No. No existe ese equipo en el torneo. Sí, se juega, boludo. Pelotudo, yo conozco a los 120 equipos, boludo. Entonces, o sea, el boludo pensó que era el mismo nombre. Siempre usaron el motorcito. No, nunca. Vamos mañana a 19 horas. No, ese es otro torneo. Ay, amor, me picó uno acá. Lo saqué justo. ¿Algún partido de revista Privacidad hoy? ¡Amor, paso! ¿De qué? ¿Algún partido de revista Peligrosidad? No, yo tranquilo. Yo te digo, pero lo recuerdo tranquilo. Ay, amor, ayúdame. ¿Qué soy, amigo? Qué idea, boludo. Sí. Listo. Ya se vaya.